vamos a presentar a nuestro invitado. Sí, por favor. Estamos con el licenciado José Miguel Palacios, psicólogo. Hoy estábamos hablando, viste que todo el tiempo nos están diciendo de que vamos a volver, tenemos que volver de manera paulatina, que nuestra vida no va a ser igual. Justamente lo que estábamos hablando, yo te estaba diciendo cómo voy a hacer para despertarme en la mañana. Ese cambio, esa rutina invertida que tengo hoy en día, de ser una noctámbula a volver a despertarme a las 6 de la mañana para ir a marcar en la oficina. Sí. ¿Cómo va a ser esa transición? Justamente todo, sueño, actividades, hábitos. Hola Licen, ¿cómo estás? ¿A qué? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ese suspiro, Licen. Sí. Para tu compañera también. Bueno, y para toda la audiencia. gracias por estar con nosotros esta noche. Y bueno, y el privilegio, hacerle la pregunta a vos. Sí, Licen, lo que estamos planteando con Janine, ¿verdad? Y estábamos hablando también nosotros hace rato, es cómo podemos hacer para volver de la cuarentena a la que va a ser nuestra nueva vida. Vamos a tener una nueva vida. ¿Qué es lo que nos depara el futuro después de esta cuarentena? Hola, ¿nos escuchás? Sí. Primero que nada, es importante saber de que... sí, ¿me escuchan ahí? Sí, te escuchamos, Licen. Sale nomás medio entrecortadito. Guarda. Bueno, primero que nada es importante saber que no podemos hablar de volver a una normalidad, ya que todo lo que está ocurriendo es nuevo y que todo lo que sabemos hacer, todas las herramientas que aprendimos alguna vez, en realidad no sabemos en qué forma ni a qué nivel nos va a estar sirviendo. Entonces, parte de la situación de mucha ansiedad que estamos viviendo todos, porque creo que todos tenemos algo de ansiedad o miedo, incertidumbre con la cual estamos lidiando, tiene que ver con eso, que no sabemos a ciencia cierta a dónde vamos, no sabemos qué vamos a poder hacer, qué no vamos a poder hacer, no sabemos cómo se va a alterar la convivencia humana. Inclusive están hablando de que posiblemente algo tan humano como dar la mano vaya a ser, digamos, hasta como una cuestión erradicada, ¿verdad?, de la cultura, y eso sabemos que es algo muy fuerte, porque sobre todo los latinos somos muy poco vivos, ¿verdad? Queremos tocar, nosotros nos queremos abrazar, queremos besarnos, ¿verdad? Entonces, a lo mejor para los europeos va a ser un poco más fácil seguramente, pero yo creo que va a ser muy fuerte la adaptación, en el sentido que vamos a tener que aprender muchas cosas, y para eso es importante también recordar que no tenemos que aprender lo que ya sabemos, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que hacemos bien, y entonces es importante recordar y rescatar las cosas que sí hacemos bien. Y yo creo que sobre esas cosas que hacemos bien vamos a tener que ir construyendo el resto de las cosas que vamos a aprender a hacer. Ok. ¿Cuáles serían esas cosas, licenciado, que según tu perspectiva tenemos que seguir haciendo? Sí. Yo creo que vamos a tener que fomentar mucho la empatía, el trabajo en equipo, vamos a tener que tolerarnos más. Definitivamente va a tener que ser superado este paradigma individualista de yo hago mi parte y el resto no me importa, porque ya vemos que lo que uno hace o deja de hacer sí nos afecta. Sí. Entonces, si yo no me cuido, como pasó hace pocos días con una conocida figura política, vimos digamos, la consecuencia, ¿verdad?, con un montón de gente a su alrededor, inocente, entre comillas, en el sentido de que no hizo nada. A lo mejor eran gente que sí estaban respetando la cuarentena, pero se vieron afectados por esto. Sí. Licenciado. Entonces, a nivel de salud, esto es... Sí, no, justamente, yo leí un reporte, antes de que se me vaya la idea nomás, de un artículo que salió en internet, que justamente después de la cuarentena, los trastornos mentales irán en aumento. Esto se debe justamente al impacto de estar encerrado tanto tiempo y luego volver así bruscamente, ¿o a qué se debe esta teoría, verdad? En parte sí. Recordemos que una de las cosas con las cuales nosotros descargamos
nuestro estrés justamente es a través de nuestros vínculos sociales, ¿verdad? Sí. O sea, estamos acostumbrados a salir con amigos, viene gente, cocinamos en casa, salimos, nos recreamos, hacemos actividades, y justamente esta parte es lo que hoy estamos, digamos, sufriendo, justamente la imposibilidad de hacer eso. Entonces, no lo estamos reemplazando por otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? La maquinaria o el sistema psicológico mental es como una, digamos, máquina que va acumulando presión emocional, y eso en algún momento va a estallar, ¿verdad? Entonces, eso un poco es la preocupación de muchas personas en el mundo, ¿verdad? En el área de la salud mental, de que, por un lado, yo creo que históricamente la salud mental siempre fue tirada a la cola. Sí. Siempre nos importa mucho la parte biológica, inclusive la parte social, pero culturalmente la parte psicológica es muy relegada. Sí. Tal es así que imagínate que ahora, si vos comparas las cantidades de capacitaciones que se hicieron, están manejo de paramédicos, para enfermeras, para obstetras, psicólogos, hasta para los enterradores, ¿verdad? Sí, Sin embargo, no estamos discutiendo todavía a nivel psicológico cuáles van a ser, digamos, las herramientas que nosotros tenemos que trabajar con las personas. De hecho, justamente sobre ese punto, licenciado, ustedes desde la Asociación de Psicólogos del Paraguay, ¿se plantearon alguna técnica, alguna terapia alternativa que ofrecer a la gente? Porque se difundió muchísimo unos números de teléfono donde la gente podía recurrir para sobrellevar esta cuarentena. ¿Existe un protocolo? ¿Ustedes lo tienen? El tema es que se recurrió desde la sociedad, tengo entendido, yo no soy miembro, pero igual que eso fue de público conocimiento, que los colegas habían recurrido a un sistema de voluntariado, ¿verdad? De otros colegas que atendían esos teléfonos. Sí. Y también tengo entendido que el Ministerio de Salud tiene, digamos, cierto entrenamiento para la contención. El problema es que eso es solamente para el momento, como si fuese que vos te cortás y te pones una curita. Pero ¿qué pasa si vos no cuidás la herida, ¿verdad? La herida puede infectarse y ocurre lo mismo. Ante esta situación hay tantos emergentes que tienen que ver con las relaciones humanas, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con la pérdida de espacio. Hay mucha gente que está perdiendo sus hogares, que está perdiendo sus espacios vitales. Hay gente, a mí me sonó tan fuerte esto que decía, quédate en tu casa, y salió un meme de una persona en la calle y decía, ¿y yo dónde me quedo, verdad? Porque no tengo casa. Claro. Entonces, entender que realmente la situación es la ataca de forma abrumadora, diferente. no sobrepasa todo, o sea, no hay un protocolo que vos puedas decir, bueno, ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, porque estamos en un escenario de incertidumbre tan grande que tenemos que apelar a la humanidad que todos llevamos dentro y fomentar justamente un aspecto que en psicología llamamos resiliencia, que es la capacidad de poder sobreponerse. Y esta resiliencia no trabajarla solamente individualmente, de hecho no lo podemos hacer sin apoyo, sino trabajarlo grupalmente, ¿verdad? Generar, por eso decía, estas situaciones de ayuda, y entonces rescatar lo que hace esta señora que llamó antes, por ejemplo, las ollas populares. Yo creo que nosotros como paraguayos tenemos una historia riquísima de estos elementos antropológicos relacionados a la solidaridad. Por ejemplo, hace 40 años atrás nuestros papás tenían la costumbre de regalarse comida, el famoso yo pollo entre vecinos, por ejemplo. Sí. Eso es algo que culturalmente nosotros lo tenemos adentro, ¿verdad? Y son cosas que tenemos que ir recuperando, porque eso está en nuestra sangre, está en nuestra cultura, y es lo que hoy nos puede sacar de esta crisis. Recordemos que no voy a hacer mención de la institución, ¿verdad? Pero en la primera semana de la cuarentena, una organización digamos, del campo fue la primera en donar no sé cuántos miles de kilos de alimentos, por ejemplo, para las personas. Entonces, es notable como la gente que tiene menos es la gente que es más solidaria. Sí, eso siempre. Y ese movimiento creo que es lo que nosotros tenemos que potenciar. Y bueno, entonces, a lo mejor la gente que tiene más, en algún momento también vamos a dar decir, cuenta. Esa ola, ¿verdad? Sí. Una de esa ola. Yo creo que esa conciencia es la que tenemos que
que generar. Licen, sobre el punto. Estuve leyendo hoy un artículo, ¿verdad?, que decía que, por ejemplo, basado en estudios, en Europa, por ejemplo, la gente empezó a ser más solidaria, cosa que antes no era, ¿verdad? Y también en Nueva York se estaba dando el tema de que acá le decimos ya populares, ¿verdad? Ya que se llamaban comedores, ¿verdad? Más cheto guau, pero que ellos empezaron a desarrollar ese tipo de actitudes ahora, ¿verdad? Y mi miedo es que nosotros nos demos la vuelta. De decir ahora, cuando aprende la palabra ya piró, que se muera al de al lado, no me calienta, yo tengo que verme por mí, por mi familia, por mi gente nomás, ¿verdad? Decime por favor que no hay una posibilidad de que seamos en bola entre nosotros. Y realmente todo depende de nosotros, Ali. Yo creo que por eso ese es un compromiso ético que tenemos que asumir toda la gente que trabaja en salud mental, ustedes los comunicadores también. Porque hay que entender que estamos frente a una situación que nosotros conocemos como crisis. Sí. La crisis tiene como particularidad la imposibilidad de volver al estado anterior, ¿verdad? O sea que tenemos que entender que así como comentamos, a la normalidad no vamos a volver. Entonces, tenemos dos formas de resolver esa crisis. Yo estoy hablando de la teoría que habla de la crisis psicológica. Una es de forma positiva, que es lo que decíamos ahora, aprendiendo nuevas herramientas de convivencia, aprendiendo nuevas capacidades de trabajo. Fíjate vos que hay tanta gente que apenas usaba su correo electrónico y hoy está teniendo que tener clases online, por ejemplo. Se vio forzada a aprender cosas nuevas, entonces había sí o sí se podía. Hay gente que hoy está pagando todos los servicios públicos por aplicaciones. Entonces, exacto, esa es una forma positiva de resolver la crisis, porque estamos encontrando soluciones. Ahora, también no podemos negar de que existe la posibilidad de que haya una resolución negativa, y a esto es lo que un poco están, digamos, llamando la atención los profesionales en el área de salud mental para que no ocurra, ya que sí, obviamente, esto no se resuelve a nivel psicológico, emocional, o no se adquiere las prácticas. Sí puede, digamos, como consecuencia existir algunas prácticas desajustadas, algunos comportamientos antisociales, ¿verdad? Entonces ahí entramos un poco en el campo de la patología, que a mí no me gusta tanto entrar, pero es importante decir que sí se pueden dar tipos de desajustes. O sea, prevemos ver, digamos, más consultas por cuestiones tipo ansiedad, tipo, digamos, inclusive violencia. Vimos como hubo aumento de casos de violencia. Entonces, también hay toda una controversia entre los colegas si la consulta psicológica vía internet es válida o no, porque hay muchos aspectos que tienen que ver con el lenguaje que no se puede comparar. Entonces, hay un debate tan grande que no tenemos una manera de decir esto se tiene que hacer, porque en realidad no lo sabemos. Estamos ahora, apúrate, como se dice, ¿verdad?, aprendiendo a ver qué nos sirve y qué no nos sirve. Entonces, lo útil es apropiarnos de lo que nos sirve y poder desechar aquello que vemos que nos dificulta. Entonces, tratemos de tender todos hacia una resolución positiva de esta crisis que nos está afectando a toditos. Licen, haciendo un paréntesis con los consejos y lo que nos estás contando ahora, ¿tienen algún apoyo ustedes? Viste que famosos, siempre leemos los estudios que se hacen en Canadá, en Yaguaray, en Transilvania, ¿verdad? Sí, siempre hay estudios psicológicos que dicen que tal país tiene tal característica, ¿verdad? Ahora, durante esta epidemia, durante esta pandemia, perdón, ¿cómo vos ves el trabajo científico ustedes los psicólogos? O sea, ¿tienen apoyo? Vamos a poder leer más adelante, según la teoría del licenciado José Miguel Palacio, en Paraguay se dio tal cosa. Vamos a ver, vamos a tener un material. Sí, mira, yo actualmente estoy en un equipo justamente de trabajo científico. Estamos presentando actualmente al CONACYT un proyecto, y creo que como nosotros muchos van a apuntar a ese lado también, porque hay toda una línea presupuestaria para investigaciones acerca de lo que es digamos, lo relacionado a la pandemia COVID-19. Y justamente nuestra investigación, que no voy a decir el nombre ni la institución, pero nuestra investigación, si ganamos, ¿verdad?, sí apunta a poder
rescatar cuáles son los aspectos positivos Ujú. que una comunidad, que es donde se va a hacer digamos, el estudio, esa comunidad se parte de la base que ya tiene experiencia propia, tiene historia, y esa comunidad históricamente se hizo cargo de sus problemas y de sus crisis. Entonces, es indagar cuáles son los aspectos que tienen que ver con las capacidades propias inherentes a las personas que viven en esa comunidad y sistematizarlas, o sea, juntarlas, hacer un informe y decir, bueno, estas capacidades ayudaron a poder sobrellevar, estas capacidades no. Inclusive, en base a esa investigación, estuve leyendo una investigación que se hizo allá por el 97 más o menos, que miraba las capacidades de resiliencia de una comunidad rural que fue desplazada por la represalia Yacyretá, y justamente rescata cuáles son las características de la comunidad y de las personas que les ayudaron a ellos a poder sobrevivir en su cultura, mantener su idioma, inclusive mantenerse juntos, ¿verdad? Y justamente tenía que ver con esto de poder mantener el buen humor, tener la capacidad de reírse de todo, ¿verdad? Inclusive uno mismo, no tomar tanto toda la ligera. Muy importante la parte trascendental, sin que uno precisamente profese algún tipo de fe, pero creer que lo que uno hace afecta a su entorno, ¿verdad? Y entonces también uno, si está dispuesto a dar, eso le predispone a recibir, ¿verdad? Me estoy refiriendo a la ayuda, a la energía positiva, digamos, podemos manejarlo en diferentes tipos de, digamos, de metáforas, ¿verdad? Pero son características que yo creo que no, en este momento, ¿verdad? Esa capacidad de reírnos nos ayuda mucho, por ejemplo, y eso es algo que a mí me fascina, ¿verdad? Algunas veces leo, si tuviésemos la creatividad que tenemos para inventar memes, Paraguay iba a ser Suiza hace rato, porque somos geniales, es impresionante, en 5 minutos ocurre algo y los memes son, invaden las redes, ¿verdad? Y somos de risa fácil también, dicen. Muy creativas, sí. Somos personas muy creativas y afortunadamente somos también personas muy sociables. Y eso es algo que nos sigue manteniendo y vemos ahora, inclusive anteayer yo le estuve acompañando a mi sobrinito en su video cumpleaños, ¿verdad? Yo estaba merendando chocolate acá y él estaba en la casa con su mamá y con mi mamá, ¿verdad? Ahí merendando, ¿verdad? Y estábamos celebrando el cumpleaños. Y entonces sí hay encuentros de amigos. Hay artistas que están ofreciendo conciertos de piano, conciertos de violín. Es hermoso, o sea, yo creo que esto ha despertado en nosotros una potencia tan linda, porque había sido tantas cosas lindas tenemos, y esto ocurrió porque tuvimos que parar. Sí. Nos obligaron a parar, porque todo era antes, me falta tiempo para verle a mi mamá, me falta tiempo para ir a salir con mis amigos, me falta tiempo para estudiar lo que yo quiero estudiar, y sin embargo ahora tenemos ese tiempo, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo, estoy seguro de que vamos a poder aprender muchas cosas con esto, y tenemos que estar abiertos a ese aprendizaje, y evidentemente muchas cosas vamos a tener que dejar de hacer también, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos que centrarnos en las cosas que sí pueden llegar a mejorar con esta situación. Sí, licenciado, puntualmente, ¿cuáles son los tips que se debe tener en cuenta a la hora supongamos que la cuarentena se levante el lunes y tengamos que volver al trabajo, y imagino que va a haber un shock así, o sea, un golpe, va a ser un cambio bastante radical otra vez, y para evitar caer en una crisis de ansiedad o de estrés, ¿qué se tiene que tener en cuenta puntualmente? Bueno, primero que nada tenemos que entender de que no vamos a poder recuperar la normalidad, por lo tanto no esperemos hacer lo mismo que hacíamos antes, primeramente que nada. Tenemos que ir entendiendo también que con este encierro que tenemos, muchas cosas se alteraron en nuestro cuerpo. No me refiero solo a los kilos de más que también llegaron, ¿verdad? Obviamente. Pero sueño. Alteraciones que tienen que ver con los hábitos alimentarios, con el sueño. Mucha gente sufre insomnio, a la hora de trabajar tiene sueño, ¿verdad? Hubo un desbalance, una desregulación
Entonces, sí es importante entender de que le tenemos que ayudar a nuestro cuerpo para poder reacomodarse de a poco y no frustrarse, porque así como tuvimos que adaptarnos a estar encerrados estos días, vamos a tener que de a poco adaptarnos de vuelta, empezar a hacer de vuelta nuestras cosas, y entonces eso va a demandar también un periodo de ajuste. O sea, no va a ser instantáneo, no es que se levanta la cuarentena y todos ya vamos a volver a hacer lo mismo, porque nuestro cuerpo ya va a estar también con otro horario, con otro ritmo, con otra, digamos, con otra capacidad distinta. Entonces tenemos que, primero que nada, aprender a frustrarnos. A lo mejor no vamos a poder hacer lo que queríamos en ese tiempo. Y darnos tiempo también a nosotros, sobre todo a los papás que van a... estaba diciendo el ministro de Educación de que probablemente las clases para los niños no vuelvan a ser físicas. No iba a haber este año todavía, exactamente. Entonces hay que pensar un poco cómo va a ser para los papás que anteriormente le dejaban en el colegio a los niños. ¿Qué pasa con esos niños? Yo creo que es mucha la cantidad de padres que hacían eso. Sí. Entonces eso va a demandar otra vez otro tipo de ajustes que realmente, o sea, es para que nos demos cuenta, que no es que Marito firma un decreto y todo vamos a volver a la normalidad. Claro. Eso no va a pasar. Licen, puedo retroceder un poco en el punto en el hay que aprender a frustrarse. ¿Cómo te llegué a aprender a frustrarme? Yo me frustro y ya lloro, me tiro por el piso, ya me quiero tirar por la ventana, le pateo a todo el mundo, lloro, quilombo, ya hago. ¿Cómo uno aprende a frustrarse de manera, ya es súper positiva, verdad? Bueno, y primero que nada, reconociendo nuestras limitaciones. Resulta que a nosotros nos vendieron pues un chip de que si sos profesional tenés que ser el mejor profesional. No, hombre, la vida hecha. Ya tenés que tener tu esposo, ya tenés que tener tu casita y tu auto. Y si no llegaste a esa edad, entonces sos un fracasado. Sí. Muy bien. Entonces, tenemos que comprender primeramente que ese es un chip que se nos mete para que nosotros podamos reproducir y sacar el préstamo para la casa, y comprar un auto que a lo mejor no necesitamos, ¿verdad? Uno bien grande y lujoso y cosas por el estilo. Podemos debatir aparte de eso. Pero a lo que voy nomás es que cada uno tiene que saber con qué capacidad cuenta, ¿verdad? Y reconocer esa capacidad y reconocer que esa capacidad es suficiente. Y no tenemos por qué ser más que los demás, o ser el mejor psicólogo de Paraguay, ¿verdad? No es necesario. Si uno hace bien su trabajo, entonces decía mi abuela, si uno hace bien su trabajo, aunque seas zapatero, aunque seas modista, siempre vas a tener trabajo, porque la gente va a venir a pedirte. No importa que vos tengas la mejor página web o que tengas un hermoso equipo de, digamos, publicidad, porque después todo depende de cómo vos le trates a las personas. Si vos le tratas bien a las personas, siempre vas a tener clientes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí un poco apunta la clave, ¿verdad? Algo que quiero rescatar de esto, no hay necesidad. Siempre yo digo, no hay necesidad de que te haga las locas y te vayas y gastes, no sé, en una camioneta de 45 millones y vos ganás 4 millones mensual. No hay necesidad que te haga la loca y te vaya y compre todo un shopping y al fin de mes te volvés loca o loco por pagar tu tarjeta de crédito. No hay ni una fucking necesidad. Y eso hablando superficialmente, ¿verdad? Después le tenemos a no hay necesidad de que te vaya y te meta en la vida ajena, no hay necesidad de que le quieras imponer tus ideales a otra persona, o sea, no hay necesidad, estamos en todos lados. Bueno, licenciado, totalmente. También hablando está la gente que vive el otro extremo, la gente que a causa de la cuarentena perdió su trabajo y está viviendo luego una crisis así económica de encierro. ¿Cómo algunos no tienen casa, como vimos hace rato. ¿Cómo están tratando ese tipo de situaciones? ¿Y cuál es la recomendación para las personas que están en esa coyuntura? Yo creo que lo más importante que tenemos que rescatar es siempre ir a recurrir a los vínculos sociales. Nuestros vínculos sociales, las amistades, los familiares son siempre, digamos, nuestra primera línea de apoyo. Muchas veces con este, digamos, medio de vida tan apurado que nos hace correr detrás del dinero, ¿verdad? Enseñar en un lugar, en otro lugar, salir acá, ir allá, andar volando.
nos olvidamos de lo realmente importante. Y lo realmente importante somos nosotros y las relaciones humanas, porque van a ser las que van a poder contenernos. Entonces, yo creo que es un proceso que naturalmente se está dando. Hay mucha gente que está volviendo a la casa de sus padres, sí, por ejemplo, porque se quedó sin trabajo y no puede pagar el alquiler propio. Sí. Entonces, va a ser digamos, un proceso de adaptación. Yo tengo entendido también que a nivel gubernamental se están preparando como para poder sostener las empresas privadas, ¿verdad? Darle crédito para evitar que haya despidos masivos, cosas por el estilo. Es importante que cada parte de la estructura social ponga su parte, ¿verdad? Entonces, yo creo que este debate que hay, por ejemplo, en el Senado, si hay privilegios o no, cosas por el estilo, no pasa tanto por el tema de cuántos millones es, sino que es un signo de que todos tenemos que tener una renuncia para que podamos ayudarle a las otras personas. No puede ser que haya gente que esté ganando más que el presidente del Paraguay y haya gente que hoy no tiene dónde dormir esta noche, por ejemplo. Entonces, son cuestiones muy profundas que demandan que como sociedad pidamos también estos cambios profundos. Se está viendo la reforma del Estado. Yo creo que esto va a ser una cosa que no va a tener vuelta atrás tampoco. O sea, tantos privilegios y tanta mala distribución, porque Paraguay es un país riquísimo, pero empobrecido por la mala distribución de la pobreza. Paraguay es el segundo país más desigual de América. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la riqueza está en el 2% de la población y el 98% está, digamos, con algún tipo de necesidad. Y eso no puede pasar. Nosotros producimos alimentos para 70 millones de personas y resulta que acá hay gente que tiene hambre. Entonces, tenemos que entender de que tenemos que cambiar eso, porque tenemos la riqueza de la tierra, tenemos la riqueza de nuestra gente, que es gente trabajadora, pero tenemos que aprender a distribuir bien y para eso tenemos que elegir bien a las personas. Y concuerdo con Alijoy de que cuando venga el o la política de turno nos acordemos de quienes estuvieron del lado del pueblo y quienes hoy brillan por su ausencia, porque hoy hay gente que antes te rompía las pelotas todos los días y hoy no se acuerdan de que uno existe, ¿verdad? Y entonces, vos estabas contando el caso de este comedor, por ejemplo, que justamente ahora que se necesita, se cerró. Se cerró, sí. Entonces, hacer un llamamiento a la solidaridad, ¿verdad? A mantener esto. Paraguay, la segunda semana del confinamiento ya produjo una aplicación, no recuerdo el nombre de la aplicación, pero una aplicación donde la gente puede pedir ayuda, ofrecer ayuda y pedir ayuda, y a través del GPS uno puede ver las necesidades que... Y fue un emprendimiento de la gente nomás, dicen. No fue del gobierno. ¿Cómo? Fue un emprendimiento de la gente nomás, o sea, fue una idea... Eso es lo que estoy diciendo, Ángel, que es antes de que el gobierno haya hecho su parte, la gente ya reaccionó, ¿entendés? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros somos la solución, ¿te das cuenta? No se esperó que el gobierno reaccione. Licenciado, acá hay una teoría, un oyente dice, yo pienso que se puede dar un amotinamiento social porque no se sabe lo que se viene y puede llegar un momento en el que la poca plata que se tiene no va a poder paliar las necesidades y cada uno será para sí mismo, dice este oyente. Claro, todo esto que nosotros estamos hablando ahora, inclusive de las medidas que estábamos hablando de los gobiernos, es tan importante justamente para poder mantener todo lo posible el nivel de armónico necesario para la convivencia pacífica. Si no hubieran estas medidas y si no hubieran, digamos, de cierta manera cierto tipo de organización, yo creo que hace rato se hubiese dado ¿cómo se dice? El vandalismo, hubiese aumentado la cantidad de asaltos, de asesinatos, se hubiesen robado los supermercados y sin embargo tenemos un cierto orden todavía, justamente porque hay cierto nivel de organización y tenemos que, entre todos, creo que es un deber ciudadano en este momento, fomentar y sostener la convivencia armónica y pacífica todo lo que se pueda. No sabemos, es cierto, no sabemos, a lo mejor pasada la cuarentena vamos a empezar a tener de a poquitito un movimiento económico otra vez y a lo mejor vamos a tener que dejar de pagar algunas cuentas seguramente y no sé, tener que diferir. O sea, creo que todos estamos en lo mismo. O sea, hoy en día
yo creo que somos muchos los que no estamos pagando cuentas, estamos pagando lo que necesitamos para vivir porque estamos ganando menos de la mitad de lo que ganamos antes, ¿verdad? Entonces, no, eso también es una realidad, ¿verdad? Y a uno le saca el sueño, pero si uno va a poner a pensar en eso, uno se va a poner a pensar en eso, a lo mejor ni va a dormir, ¿verdad? Sí. Es que hay muchísimos casos, dicen, justamente en redes sociales, por ejemplo, nosotros podemos ver cómo la gente, si bien parece muy concentrada, muy centrada en su casa, en su familia, en sus cosas, a la hora de escribir en redes sociales, por ejemplo, a algunos se les ve muy desesperados porque no saben lo que va a pasar mañana, a otros se los ve ya resignados, así como que tipo, ya está, ya fue, sí, ¿verdad? Y otra gente todavía no dimensiona. Hay gente que yo le digo que está loca, vos me vas a matar porque acabo de decir eso, pero hay gente que está loca y te dice que no cree, arriesga, por ejemplo, estos días me estuve moviendo en Uber y había, la mayoría de las personas que manejaban me decían, hay gente que se sube, no tiene tapabocas, no se lava las manos, no quiere el alcohol que yo le paso y me da miedo porque son gente que no cree. Entonces tenemos una variedad de pensamientos con los que tenemos que salir a lidiar ahora después de esta cuarentena, ¿verdad? Sí, totalmente. Mira, otra cosa que es importante también entender, ¿verdad? Y acá quiero referirme un poco a justamente la polémica que se armó por lo que había hablado el doctor Sequeira, ¿verdad? Que es una realidad. Está previsto que más del 90% de la población en algún momento se va a infectar. Sí. Eso va a pasar así. Pero así también más del 70% no va a presentar síntomas graves. ¿Eso qué quiere decir? Que muchos se van a enfermar, se van a infectar, a lo mejor no va a tener síntomas, a lo mejor va a pasar como una gripe y va a pasar ese periodo en donde también está, digamos, no quiero decir histeria porque no llega a ser histeria, pero este miedo colectivo va a empezar de a poquitito a ceder. ¿Por qué? Porque el sistema sanitario sí está preparado para que no pase justamente lo que ocurrió en los países que no pusieron a tiempo, sí, ¿verdad? Las medidas. Entonces, esto nos va a permitir, por un lado, contagiarnos saludablemente, entre comillas, en el sentido de que mucha gente no va a desarrollar síntomas, por un lado. Por otro lado, las personas que tengan algún tipo de necesidad sí van a tener esta atención y existe un plan de contingencia. Entonces acá lo importante es siempre tratar de mantener el orden. Y si tenemos que salir a trabajar por días con las chapas, con tal número de chapas, salgamos en esos días. Y si nos dicen que no nos aglomeremos en el supermercado y que guardemos la distancia, hagamos eso. O sea, tenemos que ser todos conscientes que tenemos que desarrollar mayor conciencia, porque lo que yo hago o dejo de hacer sí le afecta a mi pariente, a mi amigo, a cualquiera que está ahí. Entonces, si yo soy consciente que tengo los síntomas, no me voy a ir al supermercado a hacer una compra. Pero para que ese grado de responsabilidad llegue, tenemos que seguir comunicando. Y va a pasar lo que en algún momento pasó con el SIDA. ¿Te acordás que antes nadie quería compartir la bombilla? Había todo como una psicosis porque no se sabía. ¿Cómo se venció esa psicosis? Con la información. Actualmente lo que nos tiene así es que no tenemos información. No sabemos si, por ejemplo, la gente que ya tuvo va a volver a tener o no, si genera inmunidad o no, qué grado de inmunidad tiene, si el virus puede mutar como el dengue y tener varias cepas y volver a infectar. O sea, no sabemos absolutamente nada. Eso es algo que también estamos recalcando siempre a toda la gente que nos escribe por redes sociales, ¿verdad? Le aclaramos que no es que nosotros, no es que yo Ali Joy digo, no es que José Miguel dice, no es que Janine dice, no es que Mazzoleni dice en el momento, ahora ya no se contagia por la ropa. Y ahora yo digo, no es algo, o sea, la información y las pruebas científicas que yo le digo a la gente, ¿verdad? Todo el trabajo científico que están haciendo en todo el mundo cambia minuto a minuto. Sí, porque es algo muy nuevo. Es algo nuevo, nadie ni sabía que es lo que se venía, ¿verdad? No, qué sé yo, ahora dice que Bill Gates por ahí sabía y que nos infectó todo y que va a hacer la vacuna y que nos va a revacunar a todos otra vez, como siempre, ¿verdad? Pero la información antes era no tapabocas, sí tapabocas, no tapabocas. ¿Por qué? Porque está cambiando todo el tiempo. La información nos está llegando a nosotros de primera mano, vamos a decirle, ¿verdad? De la gente de la OPS, pero son estudios que se hacen
todos los días, a cada hora, a cada minuto tenemos algo nuevo, esto sí se puede, esto no se puede, se contagió así, no se contagió así. Entonces también no sé qué estrategia más de comunicación podemos armar para explicarle eso a la gente, que no es algo que nosotros vamos a saber o que sabíamos o que tenemos un manual como el dengue, ¿verdad? Eliminar tu criadero, ponerte como tu repelente, usar mosquitero, ya sabemos eso. Pero este coronavirus nosotros ni no le conocemos, es un BDI que vino acá y que nos armó quilombo. Sí. Exactamente, así mismo es. Bueno. Y Lice, en relación al tema de los niños que le estaba Sí. diciendo, también quería espera, que se corta todo, Licen. y todo esa idea que me habían preguntado, no sobrecargarles con tareas, porque de repente las mamás están todas preocupadas porque los niños tienen que terminar sus tareas, los propios maestros de repente no dimensionan, digamos. A mí me tocó mucho, eso decía en un gráfico que habían pasado por Facebook también, clases online, decía, hay un niño con una computadora y otro niño desde la ventana mirando. Es la realidad que no todos tienen una computadora o un celular para poder conectarse. Entonces, sí, es importante que trabajemos en todas las esferas, no solamente decir, bueno, hoy vamos a reemplazar todas las clases online y listo. Muchos profesores nos quedamos sin trabajo porque hay algunas universidades que en vez nos querían pagar un cuarto de lo que antes nos pagaban por trabajar y negrearnos así, por ejemplo. Pero siguen cobrando la mensualidad completa, por ejemplo. ¿Verdad? Pero, por ejemplo, ellos siguen cobrando tranquilamente, Sí. y tampoco van a pagar luz, agua ni nada porque va a ser todo en línea. Entonces, esa falta de respeto, yo creo que hoy en día sale a la luz también esa capacidad de indignación de muchos docentes que no aceptamos el yugo, porque esa es prácticamente una esclavitud, y encima forzarnos a dejar en propiedad de la universidad todos nuestros materiales creados es un abuso realmente. Entonces, estas situaciones van a ir saltando, y yo creo que para bien, porque van a ir saltando, y por más que esa universidad hoy en día continúa, es un modelo que no va a ir para adelante porque no lo está haciendo en buenas condiciones, y los alumnos se van a dar cuenta finalmente que lo que están pagando no es de calidad. Entonces, Ya desde ahora, luego. hay cosas que vamos a tener que cambiar, evidentemente, ¿verdad? Entonces, Lince nada más, Lince ya era él. Eso no me va a decir. Para redondear un poco, ¿verdad? Podemos hablar de que ahora tenemos que aprender a frustrarnos, ¿verdad? Sí. Y Muy después, importante. ¿cómo salimos? O sea, ¿qué tenemos que aprender ahora, verdad? Y ¿cómo tenemos que prepararnos para salir de esta cuarentena? Bueno, mira, yo creo que tenemos que recuperar también una capacidad innata que tenemos, que es el de jugar. Jugar. Porque al jugar, resulta que, mira, el modelo así muy individualista, y claro que no soy socialista, pero Te van a decir enseguida, ¿verdad? Capitalista de competir, nos introdujo el chip de que no podemos jugar sin competir. Imagínate que hasta en la computadora tenés que ganarle a alguien. Entonces, en plato, sin por ejemplo. embargo, el ser humano como ser social tiene una capacidad de jugar. Y acordate vos cuando eras niña que jugabas con tus vecinitos sin que nadie sea ganador ni Ajá. ganadora. O sea, los niños tienen esa capacidad de jugar por compartir. Ellos no quieren ganarle a alguien. Nosotros los grandes les enseñamos que tiene que ganar el fútbol, Totalmente. que tiene que ganar el ajedrez, que tiene que hacer eso, ¿verdad? Les malacostumbramos. Y esa es una capacidad que tenemos que aprender a hacer, jugar, hacer lo que a mí me gusta, aunque no gane plata con eso, no importa, porque no es tiempo perdido. Si me gusta pintar, pinto, aunque pinte feo. Si me gusta cantar, canto, no importa, me encierro en el baño y canto, ¿verdad? Si me gusta tocar guitarra, no sé, ahora a mí se me ocurre tocar guitarra. Viola. Estoy estudiando guitarra a la vejez viruela, estoy estudiando guitarra por internet, por ejemplo, y es gratis. Pero a lo que voy nomás es la importancia de hacer lo que nos gusta y que nos haga sentir bien. Tenemos que aprender a cuidarnos a nosotros, y más aún a aquellas personas que le cuidan a otras personas. Sí, Porque los cuidadores. Los médicos, las enfermeras, la gente que está trabajando con personas reciben mucha presión, y ellos están expuestos a lo que nosotros le conocemos en psicología como burnout, ¿verdad? Que es ese el cansancio
y que muchas veces hace que uno hasta ya pierda la paciencia, Sí. ¿verdad? Y de eso es lo que tenemos que cuidarnos, justamente, cuidarle a los que le cuidan a las personas, ser solidarios, no discriminar, muy importante, ¿verdad? Había denuncias, gente que, por ejemplo, se le publicó su test positivo, ¿verdad? Y los Sí. profesores La gente se va a apedrear. cosas por el- exactamente, entonces, eso es lo que no tenemos que hacer justamente. Ser solidarios y no discriminar es muy importante. Aprender a frustrarnos, aprender a jugar, recrearnos, ¿sí? Recrearnos, volver a crearnos. Y en esto quiero hacer, para cerrar nomás, un énfasis en los juegos que no son pasivos, en los juegos que son activos, en donde vos tenés que hacer algo. No sentarte en una computadora a hacer lo que la computadora dice que vos tengas que hacer, no. Donde vos tenés que crear tu propio juego. ¿Entendés? ¿Cuáles serían esos juegos, Lisa? ¿Cómo? ¿Alguna recomendación? Yo, por ejemplo, ¿sabes lo que soy? Re pajera, entonces yo me descargué Plato, por ejemplo, y juego Ludo Oca online y me estreso más jugando. Yo tengo una mansión en... Ella tiene una mansión en su celular, ¿verdad? Yo estoy creando. Pero tengo, por ejemplo, una criatura en casa, ¿verdad? Y a veces ella quiere jugar conmigo y tengo que dejar mi juego y qué sé yo. Y aquí es lo que jugamos, al almacén, nada otra vez. Entonces, ¿qué juego vos nos recomendás a nosotros para movernos más? Yo que soy re activa, re que me muevo. Y mira, hay juegos que se pueden hacer. Si vos me decís con los niños podemos inventar todo un mundo en la sala. Podemos poner sábanas encima de las sillas, podemos vos jugar tenés silla. a acampar en la sala, podemos comer adentro de la carpa, Sí. podemos, ¿verdad? Podemos salir a dar una vuelta y volver. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer y dependen de nuestra creatividad. También podemos hacer manualidades. Hay muchísimos sitios que enseñan a hacer manualidades con cosas que uno tiene luego en la casa, Sí. ¿verdad? Entonces, eso puede ser un buen punto, pero hacer cosas nuevas, ¿sabes qué? Cada vez que nosotros aprendemos a hacer algo nuevo, nuestro cerebro genera una sinapsis, se llama, que es la unión entre las neuronas. Y esa sinapsis neuronal nueva es una gimnasia mental importante que está comprobado por neurólogos que atrasa el envejecimiento mental. Uy. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de poder prevenir el envejecimiento mental y tratar el estrés? Hacer cosas nuevas. Tratar de salir un poquitito de la rutina, ponerse como objetivo aprender algo que no sé hacer. De momento te puede poner nerviosa, pero como ya vas a aprender a frustrarte, no te va a importar si no te sale. Vas a volver a hacer y no importa, porque vos no estás haciendo eso para ser profesional. No estás practicando dibujo porque vas a vender eso, sino porque te gusta. Okay. Entonces, por eso es importante frustrarse para poder utilizar todos estos recursos, porque si otra vez nos vamos a decir, bueno, no voy a cantar porque resulta que yo canto horrible, no voy a tocar guitarra porque no tengo la paciencia para hacerlo, entonces todo es no puedo, y tenemos que tratar de romper el no puedo y hacer algo. Ok. Muchísimas gracias, Lisa. Nos diste unas esperancitas, por lo menos. Gracias, Lizer, en serio. Por lo menos Gracias por compartir la ustedes. gente ya está muy contenta. Dice acá que ya van a jugar nomás ya con su hijo, que no van a hacer la tarea, por ejemplo. La mamá es contentísima con todos los consejos que diste. Eso es importante también, que los padres aprovechen este tiempo para tener un tiempo de calidad con los hijos. No le enchufen el celular o la tablet al niño para que no les moleste, sino que traten de tener juegos creativos, ¿sí? Porque de repente es muy fácil darle el celular porque el niño es tan inocente y le gusta tanto, y uno le pone el celular y el niño ya no molesta. Pero no caigamos en eso. Juguemos con los niños nosotros. Genial. Dale, Lisa, te agradezco muchísimo. Janine, Gracias, licenciado, y vamos a establecer otro contacto contigo en otra ocasión. Sí o sí. Perfecto, cuando quieras. Dale. dale, Lisa, muchísimas gracias. Vamos a un corte y después ya volvemos para darle el Sí, por favor, porque final. Janine ya se está por morir, está desangrando su nariz estoy acá. desagrado. Gracias. Beatniks out to make it real.